Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo en esta noche, luego de haber alabado a Dios y regocijado nuestros corazones en la presencia del Señor, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Hemos venido a eso, a ser instruidos por el Señor. Necesitamos conocer del Señor más de tal manera que podamos perfeccionar nuestra vida según su voluntad y mostrar aquello para lo que nosotros hemos sido llamados, hemos sido traídos. El Señor nos trajo a su camino y quiere mostrar algo con nosotros y para ello nos está preparando. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 12. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oramos todos juntos. Amado Señor, gracias por darnos este hermoso día en el cual nos hemos regocijado delante de tu presencia, pues te tenemos siempre en nuestras noticias, Señor. Nuestro salir es en tu nombre y nuestro volver, Padre, es en el nombre de Jesús, pues así nos has enseñado. Aquellos que no te conocen no te tienen en sus noticias, pero nosotros, en cada paso que damos, estás con nosotros. Gracias. Amado Señor, muchas gracias por tu gran amor, por este día, por darnos la facultad de poder estar delante de ti. Te rogamos ahora que los oídos de nuestro entendimiento, Señor, se abran, los sentidos, Señor, se abran, nuestros oídos se abran para poder oír en esta noche lo que tu Espíritu diga a la iglesia. Quieras tú tomar el dominio, el control de todas las cosas y sea reprendida toda obra de las tinieblas, toda perturbación del corazón, de la mente, en el nombre de Jesús, sea deshecha y tu poderoso Espíritu gobierne y dirija todo. Padre, gracias por tu grande amor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento, amados. Gloria al Señor. Nosotros venimos escuchando cosas muy hermosas en cuanto a la vida que hemos recibido, en cuanto al desarrollo de la vida que hemos recibido y cómo es que Dios da el crecimiento. Vimos cómo el Señor daba el crecimiento siendo labranza de Dios y luego vimos cómo es que como ya edificio del Señor, entonces podemos nosotros edificar, es decir, seguir esta edificación gloriosa que el Señor ha comenzado dentro de nosotros. Y hemos estado viendo que justamente es el tiempo del levantamiento del tabernáculo de David que está caído. Se cayó, quedó destruido, vino un tiempo que había caído, hermano, un tiempo malo, pero luego también vino el tiempo de la buena voluntad de Dios, el tiempo agradable, el tiempo del fortalecimiento, el tiempo de las fuerzas nuevas, el tiempo de ponerse de pie. El tiempo de ser alumbrado por Cristo, de despertar del sueño. El tiempo, hermano, en que la gloria de Dios sea manifestada y expresada a través de la iglesia. Por eso,
Hermano, todas estas cosas que el Señor nos ha venido hablando todo este tiempo, hermano, fue para irnos preparando para lo que iba a venir. Para que nosotros podamos tener, hermano, la capacidad para recibir las cosas que Dios va a dar, pues lo que va a hacer el Señor no va a ser algo chiquitito, sino que va a sonar hasta lo último de la tierra. Es decir, algo tan maravilloso y tan glorioso, porque se va a poner de pie, hermano, la iglesia. Se va a levantar un ejército grande en extremo. Y eso lo hemos estado viendo, hermano, en el Valle de los Huesos Secos. Entonces nosotros miramos cómo es que justamente todo desordenado, cada uno por su lado, los huesos, todo desparramado. Sin embargo, cuando Dios dio la voz, dice la Biblia que hubo un temblor. Dice, y que cada hueso se juntó a su hueso. Quiere decir que hubo un temblor, hubo un movimiento y de repente en forma sobrenatural, cada hueso empezó a buscar su lugar dentro del cuerpo que le correspondía. No hubo error, no hubo un hueso que se equivoque del lugar, sino que cada uno fue al lugar que le correspondía, hermano, y la Biblia dice que luego subió tendones. Luego subió, hermano, carne, luego subió piel, un ejército sobremanera, y luego Dios, hermano, habló, el profeta profetizó y espíritu de vida entró en medio, hermano, de todos esos cuerpos que estaban ahí y se pusieron de pie. La Biblia dice, un ejército grande en extremo. El ejército, hermano, del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de levantar el tabernáculo caído de David, tiene que ver con aquello que, hermano, hemos estado oyendo. Cuando Israel corría cada uno a su propia casa, cada uno estaba preocupado por las cosas de ellos y la casa del Señor estaba abandonada. Entonces cada uno corría viendo su propio beneficio y en lugar de poner a Dios en primer lugar, como dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, entonces pusieron al Señor en último término. Por eso primero estaban ellos, después estaba su casa, después estaban sus cosas, después estaban sus animales, y si queda algo de tiempo, se lo vamos a dar al Señor, como una limosna, ¿vio? Y lo que nosotros le damos al Señor no tiene que ser una limosna, sino que la Biblia dice que lo que nosotros le damos al Señor tiene que ser con alegría de corazón. Entonces nosotros no podemos venir a la iglesia, hermano, como una limosna de mala gana, hermano, obligadamente, sino que nosotros tenemos que venir con alegría. Venimos a la casa de nuestro Dios, de aquel que nos salvó. Venimos a la casa de aquel, el Señor que dio su vida por nosotros, que nos lavó con su sangre. A la casa de aquel que llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores. A la casa de aquel que fue herido por nuestras rebeliones. De aquel hermano que justamente pagó un precio para que nosotros tengamos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Entonces, ¿cómo vamos a venir sino con alegría a la casa del Señor? Venimos a la casa de Dios con alegría. Entonces, hermano, no le estamos dando limosna, sino que venimos con regocijo, con alegría. Le estamos, hermano, dando nuestro tiempo al Señor. Entonces, nosotros vimos cómo es que el profeta profetizó y lo primero que se juntó fueron los huesos, es decir, estaban todos desparramados, como Israel con la casa de Dios abandonada, cada uno corría a sus propios intereses, primero estaban ellos, después estaba su casa, después estaba su trabajo, después estaban sus animales, después estaba su auto, su vehículo y al último Dios. Entonces, tuvo que enviar Dios su palabra, porque así es el amor de Dios. Podía haberlo dejado Dios que sigan su curso y que sigan sus necesidades y que sigan cada vez más en ruina. Sin embargo, el amor de Dios es así. No vio el menosprecio, no vio, hermano, que no lo tenían en cuenta, no vio, hermano, que lo olvidaron, no vio que lo pusieron al último en la lista de lo que tienen que hacer, sino que con su gran amor los amó y envió su palabra para
para ello. Este pueblo dice, dijo el profeta, no ha venido el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada. Y dijo el Señor, ¿es para ustedes sí tiempo? ¿Para ustedes tienen tiempo? Así que tienen tiempo para ir a visitar parientes, tienen tiempo, hermano, para ir a pasear, tienen tiempo para ir a pescar, tienen tiempo, hermano, para ir a diversiones, pero cuando es el tiempo de venir a la casa del Señor, no tengo tiempo. Entonces, dijo el Señor, para vosotros es tiempo y mi casa está desierta. Y luego le dijo, mediten en el camino que están llevando. Miren el camino que están llevando y cómo el camino que llevan lo está llevando a una ruina. Y cómo están siendo arruinados y cómo que ustedes quieren juntar y quieren hacer cosas y no lo pueden lograr. Se esfuerzan para levantar algo y no lo pueden hacer. Ponen todo su vigor, hermano, para formar algo y no lo logran. Piensen bien en su camino. No será porque se olvidaron de Dios que le está ocurriendo estas cosas. Meditad en vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Metéis lo que recogen en una bolsa y resulta que la bolsa está agujereada y se va todo para el otro lado. Piensen bien en sus caminos. Entonces, cuando nosotros vemos que ya no hay más salida y que tenemos un problema que no tiene solución, entonces tenemos que entrar a pensar qué está pasando. Acá hay algo que no está funcionando bien. Si hago todas las cosas correctamente, trabajo todos los días hago lo que debo de hacer, y ¿cómo es que las cosas no me están funcionando? Entonces Dios le dijo, meditad en vuestros caminos. ¿No será que no me tienen a mí en cuenta en el camino de ustedes? Nosotros miramos a aquellos que no tienen a Cristo y el libro de Romanos dice, hermano, que no tienen en cuenta a Dios. No tienen noticias de Dios en sus caminos, pero nosotros, los que hemos creído, los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, apenas abrimos los ojos, hermano, lo primero que decimos es gloria a Dios, gracias Señor. Entablamos una comunión con Dios porque lo tenemos en cuenta, hermano, en nuestra vida, en nuestro camino. Y si salimos, en el nombre de Jesús salimos, y si volvemos, en el nombre. Entonces siempre estamos invocando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque le conocemos, pero aquellos que no le conocen no tienen a Dios, hermano, en sus noticias. Entonces, que ellos no tengan a Dios en sus noticias, bueno, pero que su pueblo, el pueblo de Dios, aquellos que fueron lavados con la sangre de Jesús, aquellos hermanos que fueron bautizados, aquellos hermanos que tienen la palabra de Dios en sus manos, que no tengan en cuenta a Dios, eso es algo grave ya. Que se olviden de Dios es algo grave. Que pongan a Dios, hermano, en la lista que tienen al último. Y si queda para el Señor, y si queda tiempo voy a ir, y si queda al último, eso ya es grave. Eso lo podemos permitir y dejar, hermano, en aquellos que no tienen a Cristo y que no le conocen, pero en su pueblo, en el pueblo de Dios, lo que Él compró y lavó en ellos, eso sería inadmisible. Entonces nosotros vimos, ¿qué es lo que le dijo Dios? Suban al monte. Escucha bien, ¿quieren solucionar los problemas que tienen? Sí, ¿verdad que tienen muchos problemas? Un montón. Se nos mueren los animales, la tierra no nos da la fuerza, la semilla no revienta, no germina, no tenemos cosecha, tenemos problemas de allá, tenemos problemas de allá, tenemos problemas de allá, tenemos problemas por todos lados y no sabemos cómo solucionarlo. Y dijo el Señor, yo le voy a dar la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Subir al monte. Traigan madera, edifiquen mi casa y yo voy a poner mi voluntad en eso. Y van a ver cómo todas las cosas, si ustedes se ocupan de Dios, de buscar a Dios, y ustedes se ocupan de acercarse a la presencia del Señor, y no ponen a Dios en último término, sino que lo ponen en primer término, primero Dios y después lo demás, van a ver cómo todas las cosas van a empezar a cambiar, van a ser diferentes, van a ver que van a sembrar y van a cosechar, van a ver, hermano, que van a dar vuelta a la tierra y la tierra le va a dar su fuerza para que la semilla germine y dé también su fruto. Van a ver que las cosas van a cambiar. Subí al monte, traigan madera, edifican mi casa y van a ver lo que yo voy a hacer. Entonces, nosotros hablamos de el levantamiento del tabernáculo caído de David. Entonces habla de la reedificación de la casa del Señor.
Y cuando se reedifica la casa del Señor, no se empieza por el techo, primero se pone bases. Se pone primero las partes firmes, se hace una base, se hacen, hermano, columnas, es decir, que sostenga todo el resto del andamiaje de la edificación que se va a hacer. Entonces, primero están las partes fuertes, es lo que nosotros hemos estado viendo en el Valle de los Huesos Secos. ¿Qué es lo primero que se juntó? La Biblia dice que se juntó, lo primero es la parte ósea. Cada hueso empezó a moverse sobrenaturalmente mediante el temblor y empezó cada hueso a buscar a su hueso. Y la Biblia dice que se formaron un montón de esqueletos completitos. No hubo uno que le faltó un dedo. No había ningún piecito perdido por allá. ¿Y dónde estará mi cuerpo? No sabía dónde tenía que ir. ¿Usted no sabe dónde tiene que ir? Sabía, cada huesito del cuerpo sabía el lugar que le correspondía y sabía dónde tenía que estar y sabía cuál era su trabajo. Porque cada miembro y cada hueso tiene una función. No están puestos los huesos dentro del cuerpo, hermano, porque sí. A Dios se le ocurrió y dijo, voy a poner, 27 costillas porque sí. No. Dios puso los huesos, hermano, como Él sabe que es mejor. No lo puso porque sí, sino que cada hueso, hermano, tiene una función. Cada hueso. Por eso no puede estar un hueso en otro lugar que no sea el lugar que le corresponde. Fíjese que si en lugar de mano tuviera mi pie, ¿qué hago con mi pie en mi mano? Si tiene dedito cortito, ¿cómo agarro? Con el dedo gordo y el otro. Se le cae la toalla y usted quiere levantar, le cuesta un montón levantar con el pie la toalla. Entonces, fíjese si tiene que agarrar ¿cómo hace para agarrar el teléfono? ¿Cómo hace para ponerse? ¿Cómo hace? Entonces, sería muy dificultoso. Hay personas que son sin mano y que tienen una habilidad tremenda, la han desarrollado y manejan sus pies como si fueran manos, pero no es mano, es pie. Entonces, quiere decir que cada hueso fue a su lugar para cumplir la función que le correspondía, porque un hueso puesto en el lugar que no le corresponde estorba, y no solamente que estorba, hermano, no cumple la función que tiene que hacer. Entonces, cada hueso en su hueso. Entonces, lo primero que se juntó y que se hizo, ¿qué fue? La estructura. Entonces, cuando dice reedificar el tabernáculo caído de David, lo primero que se hace es poner las partes firmes. Las partes que van a estar firmes, las partes que van a sostener todo el edilicio. Es decir, las partes, hermano, que están seguras, que están ahí. Esas son lo primero que hay que colocar. Por eso lo primero que hizo Dios, hermano, cuando profetizó el profeta, los huesos. Lo primero que se juntaron fueron los huesos, las partes firmes. Y luego que se juntaron todos los huesos, cada hueso en su hueso, en el lugar, dentro de cada cuerpo, la Biblia dice, hermano, que subió tendón. Es decir, el tendón los unió, porque, hermano, el tendón une un miembro con el otro. Por eso podemos mover nosotros el brazo, las piernas, porque están unidos, hermano, mediante los tendones. Y la Biblia, cuando habla, hermano, de ellos, dice unidos en amor. Porque nosotros estamos hablando de una edificación espiritual, de un cuerpo espiritual, de hombres y mujeres entregados a Cristo, que han renunciado al individualismo para yo ya no ser un individuo, sino para ser miembro de un cuerpo, del cuerpo del Señor. Entonces nosotros miramos, ¿qué es lo que dice que subió? Subió el tendón, es decir, el amor metido en el corazón de todo lo que han traído. Por eso nosotros no podemos decir, ninguno de nosotros se tiene que atrever jamás a decir que no tiene amor. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros no tenéis amor. A los fariseos, ellos no recibieron a Jesús como su Salvador como nosotros. Ellos no tenían amor de Dios, porque no estaba la vida de Dios en ellos, ni el Espíritu de Dios estaba en ellos. Pero lo que hemos creído, hemos recibido, desde el día que hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y Dios derramó su amor dentro de nuestros corazones por ese Espíritu que nos ha sido dado. Entonces quiere decir que el amor dentro de nosotros lo tenemos, que no lo desarrollemos es otra cosa, pero que está. Entonces nosotros tenemos que ir al desarrollo de ese amor para que trabajemos juntos.
Entonces, el valor que tiene el desarrollo del amor, porque es lo que mantiene junto la estructura, es los tendones, lo que mantiene junto. Entonces, el valor que tiene que todos nosotros desarrollemos ese amor para que podamos soportar. La Biblia dice, el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Quiere decir, hermano, el valor que debe de tener para nosotros el amor es el camino que Pablo dice, más excelente todavía. Y yo os muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es el camino? El amor. Porque si yo hablase en lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, sería como un címbalo que retiñe, como alguien que hace ruido, pero le falta el relleno. ¿Qué es lo que produce el relleno? El amor. Es decir, le falta el amor. Y si yo tuviera toda la ciencia y todo el conocimiento y no tengo amor, ¿de qué me sirve, hermano, saber un montón de la palabra del Señor y de todas las cosas y no haber desarrollado el amor si me voy a vivir peleando con todo el mundo? Cuando no se desarrolla el amor, entonces no se soporta. Y cuando no se soporta, entonces siempre está la queja. Me hizo esto, me hizo lo otro y aquello otro. Y siempre quejándose por falta del desarrollo del amor. Pero cuando desarrollamos el amor, entonces el amor hace que nosotros soportemos situaciones. Hace que nosotros llevemos delante de Dios todas las cosas, que la presentemos a Dios, que hablemos con Dios. No hace que nosotros busquemos camarilla de quien se ponga de acuerdo con nosotros para que nosotros estemos todo en contra de aquel uno. No, eso es hacer camarilla. Eso no proviene de Dios. El amor que lo soporta no está buscando, hermanos, quienes estén de acuerdo con él. Está buscando de Dios una solución al problema porque quiere solucionar el problema de la división con su hermano. Su corazón no está tranquilo. Su espíritu, hermano, no está pasivo, sino que se mueve, algo le sucede, tiene que volver a la unidad con su hermano que perdió. Entonces el valor que tiene justamente en el desarrollo del levantamiento del tabernáculo caído de David, el valor que tiene el desarrollo del amor. Entonces, cuando nosotros leímos en este pasaje, 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, el apóstol Pablo dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, ¿por qué dice, no quiero que ignoréis? Porque no se puede hacer uso de aquello que no se conoce. Si usted no conoce algo, no puede hacer uso de ello porque no lo conoce. Cuando viene el conocimiento de eso, entonces usted ya está capacitado para llevar a cabo la función o la obra con ese instrumento, máquina o lo que sea que usted ya le conoce. Pero mientras no le conoce, lo mira, hermano, de todos lados y no sabe cómo es. Bueno, el apóstol Pablo dice, tengo algo muy importante que decirle. Ustedes han creído en Jesús como su Salvador, han muerto, han nacido de nuevo, se está desarrollando una vida espiritual. Y hay cosas maravillosas y preciosas dadas de parte de Dios que Cristo la ganó en su muerte. Cristo murió, subió a lo alto y subiendo a lo alto dio dones a los hombres. Entonces hay cosas muy maravillosas que tienen que descubrir y que tienen que conocer que están, que no es que falta, que están ahí, que están en Cristo y que justamente para la iglesia del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, no quiero, hermano, que sean ignorantes referente a esto, sino que sean sabios. Que sepan lo que tienen, lo que poseen, que ustedes conozcan todas las cosas que pertenecen al reino donde nosotros hemos entrado y que las cosas que pertenecen al reino donde nosotros, hermanos, hemos entrado son cosas espirituales. Por eso dice de los dones espirituales. Quiere decir que estas cosas espirituales que el apóstol Pablo está, hermano, por mostrar, está el apóstol Pablo, hermano, por exhibir, tienen que ver con la vida espiritual que hemos recibido, lo que hemos creído. Entonces quiere decir que para nosotros que hemos muerto, que hemos nacido de nuevo y que tenemos una vida espiritual, entonces estas cosas espirituales para nosotros. Por eso es que el apóstol Pedro, él dice y habla de las cosas que nos pertenecen. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros? Al recibir a Cristo recibimos la vida, tenemos la vida, una vida que tiene principio y no tiene fin, que se llama vida eterna. Bueno, el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen
pertenecen a la vida. ¿Cuál? A esa que hemos recibido, esa que está dentro de nosotros. Hay un montón de cosas que debemos descubrirla, que se van a manifestar en nuestra vida, cosas maravillosas, preciosas, sobrenaturales, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, porque Dios las preparó para los que le aman. ¿Cuánto aman al Señor? Bueno, es para nosotros lo que Él preparó, para nosotros. Entonces el apóstol Pablo, él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que hay un espectro muy maravilloso y hermoso que desconocemos, pero que tenemos que entrar en ese conocimiento, una esfera espiritual maravillosa, poderosa, hermosa, donde nosotros tenemos que entrar a caminar en esta vida nueva que nosotros hemos recibido, porque son dones espirituales dados para un hombre espiritual. Por eso los carnales no pueden recibir nada de estas cosas. Los carnales no pueden recibir, porque las cosas espirituales son para un hombre espiritual. Y porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las puede entender, para él son locura, pero para aquellos que han creído, que hemos recibido al Señor en nuestros corazones y que tenemos esta vida espiritual, para nosotros son cosas gloriosas. Cosas gloriosas que provienen del Señor. Entonces Pablo dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y hace un punto. Y cuando entramos en el verso 2, dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y hace otro punto más. Entonces dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos. Quiere decir que cuando nosotros no teníamos a Cristo, hermano, alguien nos extraviaba y nos llevaba. Y nosotros le obedecíamos. No conocíamos, no sabíamos qué es lo que nos estaba llevando, ni qué nos inducía a hacer cosas que dañaban tal vez a otro, y qué es lo que nos inducía a hacer cosas que tal vez nos dañaban a nosotros mismos, qué era lo que no sabíamos, pero nosotros le obedecíamos. Entonces el apóstol Pablo, él dice que se os extraviaba, cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándoos, dice, hermano, como se lleva a los ídolos mudos, como se os lleva a los ídolos mudos. Quiere decir que nos llevaba, y ese que nos llevaba nunca quiso nuestro bien, aunque parecía nuestro amigo. Cuando alguien tiene un amigo de verdad, un verdadero amigo, nunca hace algo que le dañe a su amigo. Siempre hace todas las cosas a favor del amigo, porque es su amigo. Sin embargo, que a nosotros nos llevaba y que a nosotros nos extraviaba, que decía ser nuestro amigo, siempre nos metió en problemas. Nos indujo a robar, nos llevaron presos, nos indujo a beber, nos embriagamos y nos levantamos, hermano, con una resaca y un dolor de cabeza insoportable. Nos indujo que nos droguemos, y luego cuántas cosas hemos hecho, hermano, en base de aquello que nos indujo. Ese que dice que es nuestro amigo. Y nosotros pensábamos que era nuestro amigo. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando era gentiles, cuando ustedes no tenían a Cristo, entonces se os extraviaba, se los llevaba, dice, a cualquier lado. Entonces ahora nosotros miramos, antes se nos extraviaba, no teníamos a Cristo, hermano, y se nos llevaba a cualquier lado. Pero desde el día que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros nos hemos deshecho de ese enemigo que nos llevaba para mal, porque ahora somos amigo de Jesús. Ahora tenemos otro amigo, y nos ama sobremanera y no busca nuestro mal, sino nuestro bien, el provecho para nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, ve que antes lo llevaban para bien, para mal, y ustedes le obedecían. Bueno, ahora escuchen, obedezcan a que lo está llevando, porque que lo está llevando ahora y debajo de cuya mano ustedes se pusieron, lo va a llevar para bien, lo va a llevar a beneficios espirituales y materiales, lo va a llevar siempre para bien. Que así como obedecieron al mal, ahora obedezcan al bien que los lleva. Entonces antes se los extraviaba, ahora ustedes no van a ir extraviados, van a saber a dónde van.
Así que antes lo llevaba cautivo, ahora no lo van a llevar cautivo. Nosotros vamos voluntariamente detrás del Cordero, detrás de Cristo, el pastor, nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Y la Biblia dice que el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Mira, es diferente al que tiene vaca. El que tiene vaca no va adelante, el que tiene vaca va detrás y las va arriando y la va corriendo y va luchando con la vaca para llevarla donde quiere. Pero este no es un vaquero, este es un pastor, el pastor de las ovejas. Y cuando el pastor de las ovejas habla y se va, las ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Cuántos siguen a este bendito pastor? Sí. Le seguimos a nuestro amado Señor. Entonces ahora nosotros tenemos que saber que no vamos extraviados y que estamos yendo, no estamos yendo obligados, sino que nosotros de nuestra propia voluntad queremos ir detrás de este buen pastor. Entonces lo primero que dice el apóstol, hermano, dice: cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo hace otra aclaración tan importante como la primera. Tan importante como la primera. La primera, él dice que ahora nosotros somos llevados por el Señor, por el buen pastor, hermano, y que hemos salido de seguir a aquel que nos extraviaba y nos llevaba a cualquier lado. Y la segunda, el apóstol Pablo hace una buena aclaración para que nosotros no seamos confundidos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, porque a Jesús lo envió Dios. Entonces no puede decir Dios que Jesús es una maldición. Anatema significa maldición. No puede decir Dios que Jesús es una maldición, sino que Dios dice que Jesús es una bendición para la humanidad. Porque todo aquel que en él creyere será salvo. Entonces no puede el Espíritu de Dios decir, hermano, que Jesús es una maldición. Entonces dice: nadie que hable por el Espíritu de Dios. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Quiere decir que no puede haber alguien que diga que Dios le dijo y que vaya en contra de la dirección con que Dios está llevando a la iglesia. Entonces, ¿a dónde apunta el apóstol Pablo? Apunta justamente a disipar las dudas que pueden tener algunos en sus corazones a causa de terceros que le digan que Dios le habló y Dios le dijo, y lo que él dice y dice que Dios le habló va en contra de la dirección donde Dios lo está llevando. Entonces el apóstol Pablo dice: ese que dice que Dios le habló, Dios no le habló, porque Dios nunca va a ir en contra de lo que él está haciendo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Dios está levantando el tabernáculo caído del Señor. Y viene alguien y dice: no, así dice el Señor, dice Dios que no se va a levantar el tabernáculo caído. Entonces usted dice: caramba, este dice que Dios le dijo. Por eso es el problema del Dios me dijo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchos hombres que usan el Dios me dijo y mediante el Dios me dijo engaña a muchos. Y como son niños todavía aquellos que son engañados, entonces alguien le dice: Dios me dijo, y dice a la persona: y si Dios le dijo debe de ser así, porque es un niño. Pero cuando se encuentra con alguien que ha crecido en el Señor, le dice: Dios me dijo, y lo mira y dice: ¿qué Dios el que le dijo eso? Pues es alguien crecido y es alguien que sabe que Dios no puede ir en contra de lo que él está haciendo y de lo que está llevando. Como que alguien le diga a usted: Dios dijo que no vaya a este lugar. Así que alguien dice que Dios le dijo que no venga a este lugar, y Dios, hermano, está levantando este lugar, y alguien le dice que Dios dijo que no venga. ¿Qué clase de Dios es ese que tiene él? Porque parece que no es el mismo que aquel que servimos en este lugar.
Entonces nosotros miramos, el apóstol Pablo hace algo, una aclaración muy valiosa para nosotros para que no seamos confundidos. Por eso es que la Biblia, hermano, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, él dice, y él mismo puso, dice en la iglesia, el mismo Señor constituyó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profeta, el mismo Señor instituyó, dice, para perfeccionar a los santos. Entonces cuando usted le asalta alguna duda y le asalta algún temor, entonces usted tiene su pastor, tiene aquello que el Señor ha constituido para que le aclare. No se quede con la duda, corra a su pastor, pregúntele, sáquese de la duda y siga la dirección de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, así que por más que le digan, Dios me dijo, el Señor me habló, el Señor esto, usted no tiene que moverse de la forma de pensar como Dios lo está llevando. Nosotros hemos estado viendo hace poco en el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3, donde el apóstol Pablo dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque el modo de pensar que usted tiene no es su modo propio de pensar, sino que Dios ha estado trabajando en usted. Dios ha estado introduciendo dentro suyo su palabra. Dios ha estado, hermano, renovándolo en el espíritu de su mente para que su pensar sea conforme a Dios. Entonces, hermano, el apóstol dice, no dejéis mover fácilmente. Lo que usted recibió no proviene del espíritu de error, viene del Espíritu de Dios. Lo que ha recibido en este lugar proviene del Espíritu de Dios, del Espíritu de aquel que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Entonces el apóstol dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra. Quiere decir que si Dios nos está formando y nos está llevando, usted no permita que nadie lo saque del lugar donde Dios lo puso. Quédese firme, hermano, no se mueva, espere en Dios y Dios va a hacer todas las cosas. Entonces nadie que hable por Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu Santo puede ir en contra de la dirección que Dios está dando a la iglesia. Nadie. Entonces si alguien, hermano, viene en contra de la dirección de la iglesia que está dando el Señor, apártese de los tales. Entonces, nosotros comenzamos en el verso 1, no quiero que ignoréis, tenía algo muy importante el apóstol Pablo que declarar a la iglesia de lo que Dios iba a hacer. Y en el verso 2 se detiene de lo que va a hablar y hace una aclaración, cómo es que ahora nosotros estamos siendo llevados por Dios a un lugar firme y a un lugar seguro. Y cuando entramos en el verso 3, el apóstol Pablo nos aclara para que no nos confunda ninguno diciendo Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Y cuando entramos al verso 4 dice, bueno, ahora bien, listo con este asunto, vamos a entrar de lleno al asunto que quiero tratar con ustedes. Entonces dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol hermano comienza a decir? Como no quiera que ignoren los dones espirituales, entonces le dice, hay diversidades de dones, hay diversidades de ministerio y hay diversidades de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Tres cosas donde hay un montón de cosas metido dentro de ellas. Entonces nosotros miramos, hermano, diversidades de dones. ¿Cuántos dones hay? El don de lengua, el don de profecía, el don de sanidad, el don y el don y el don. Cuando nosotros miramos, hermano, hay diversidades de ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, diversidades de ministerio. Y cuando dice hay diversidades de operaciones, operaciones de mirar, diversidades, quiere decir que hay un montón de cosas que pertenecen a esta vida y que nos pertenece a nosotros y que nosotros tenemos que entrar en conocimiento de ello, porque Dios lo va a dar a manifestar mediante el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que somos nosotros. Entonces, estas manifestaciones de dones, ministerios y de operaciones
que se van a manifestar en la iglesia y que Dios lo va a dar, que se expresen, va a ser justamente para el fortalecimiento del cuerpo. Va a ser para que el cuerpo sea fortalecido, sea firme. Quiere decir que cada ministerio, hermano, cada don y cada operación que Dios haga, no va a ser para que usted sea un hombre grande o una mujer grande, porque en estos ministerios entran hermanos y entran hermanas a participar. Son parte también, hermano, de este edificio que Dios está haciendo, y son parte, hermano, de estos huesos que, hermano, se están juntando y se están uniendo, hermano, para hacer lo que Dios quiere, levantar un ejército fuerte y poderoso. Entonces nosotros miramos estas manifestaciones que Dios va a dar en la iglesia, de dones, de ministerio y de operaciones. No va a ser para que alguna hermana o hermano se haga el grande y quiera mostrarse que él es el superpoderoso hermano que tiene el poder, sino que va a ser para que lo que Dios le dé, un ministerio, un don o una operación, sea de beneficio para la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea fortalecida. Por eso lo primero que establece son los huesos. Es la parte firme, la parte que va a sostener todo el otro andamiaje que va a venir después, es la parte firme. Entonces nosotros tenemos que entender que si Dios va a hacer esto con nosotros y va a levantar ministerio y va a dar dones y va a dar que se hagan operaciones por manos de los que son suyos, nosotros tenemos que saber que tenemos que tener una actitud delante de Dios y una actitud delante de los hombres y una actitud delante de los hermanos. Siempre una actitud de humildad, porque a veces la Biblia dice la ciencia hincha. Entonces cuando alguien parece que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, entonces piensa que él es el superdiácono o la superdiaconisa, que se sabe todo, que se conoce todo. Entonces se empieza a hinchar, y cuando se empieza a hinchar, la gracia de Dios se disipa de él. Y nosotros no necesitamos gente que conozca mucho. Necesitamos gente que se consagre para Dios. Es como los músicos, no necesitamos profesionales. Se pueden estar yendo los profesionales. Necesitamos músicos consagrados para Dios. Consagrados. Entonces, lo consagrado para Dios va a alcanzar justamente estas cosas que Dios dice que nos va a dar. Estas cosas espirituales, y que el apóstol Pablo dice, hermano, no quiero, hermano, que ignoréis. Entonces, los dones que Dios nos va a dar, hermano, va a hacer que nosotros, hermano, podamos servir al cuerpo mejor todavía. En el libro de Romanos, capítulo 12, versos 3 y 4, el apóstol Pablo dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces dice que no tenga más alto concepto de sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tengan cuidado, que no se ensoberbezca su corazón. Tengan cuidado de volverse orgullosos, porque cuando se vuelvan orgullosos y el corazón de ustedes se ensoberbezca, diciendo que soy alguien, que soy poderoso, que tengo un don, que tengo un talento, que tengo un ministerio, y se ensoberbezca el corazón, entonces van a empezar a tener problemas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que tengamos cuidado de ser orgullosos y soberbios, sino que manejémonos con toda humildad delante del Señor, y delante de los hombres, y delante de la iglesia de Dios, con toda humildad. Por eso dice que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe de poner, se debe de tener. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que miramos? Dice que va a levantar, hermano, el tabernáculo caído de David. Quiere decir que se va a poner, hermano, un cuerpo de pie. Fuerte, un cuerpo fuerte, un cuerpo, hermano, poderoso, un cuerpo donde se van a manifestar ministerios, dones, hermano, y diversas operaciones, y todo eso va a venir, hermano, y va a ser fruto de la palabra de Dios. Por eso, lo que, hermano, deben de hacer los que van a recibir estos dones, no separarse de la palabra, no separarse. Así tenga un ministerio, no separarse de la palabra. Así tenga un don o haga operaciones por el Espíritu, no separarse de la
la palabra. Así está en un ministerio de la música. No separarse de la palabra, porque estos dones, ministerios y talentos vienen y son fruto de la palabra de Dios. Si le falta la palabra, se va a terminar el ministerio y el don que el Señor le ha dado. Entonces nosotros miramos. Quiere decir que va a haber dones ministeriales y operaciones que van a ser fruto de la palabra de Dios. Y nuestro ministerio va a estar basado en la palabra de Dios. Y no va a estar basado en dones, ministerio, ni tampoco en operaciones. Sino la base va a ser siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios como base, se van a hacer milagros, señales y prodigios, pero la palabra de Dios va a seguir como base. No va a ser los señales, ni los prodigios, ni los milagros la base, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Quiere decir, miren lo que se va a levantar. Una iglesia poderosa en la palabra, en dones, en ministerios y en operaciones, que es el tabernáculo que Dios está levantando ahora. Por eso, ¿qué es lo primero que hace el Señor? La estructura, los huesos, lo que van a estar firmes. Es lo primero, hermano, que hace el Señor. Ahora, nosotros miramos que la elección de los miembros dentro del cuerpo no se trata de dónde quiera ir usted, sino que donde Dios a nosotros nos coloque. Quiere decir que el lugar en la estructura no es elección de hombre, sino que es elección de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero, hermano, que ignoréis. Entonces, ¿Dios va a hacer algo grande? Sí que lo va a hacer. ¿Dios va a levantar el ministerio? Sí que lo va a levantar. ¿Y dones? También lo va a dar. Y operaciones de milagros, también Dios lo va a hacer. ¿Y qué está haciendo el Señor? Ahora está juntando a los suyos, estableciendo los firmes, los fuertes, los que van a recibir, hermano, esta gracia espiritual. Son dones espirituales para hombres espirituales. Por eso, hermano, la necesidad que tenemos nosotros de subir al monte, traer madera y edificar la casa del Señor. ¿Creen esto, hermano? Créanlo, porque así Dios ha empezado ya esta obra. Oramos todos juntos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu grande amor con que nos ama, por la revelación de tu palabra, Señor, pues tu voluntad es que no ignoremos nosotros los dones, Señor, que vas a dar, los dones espirituales que vas a manifestar en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar siempre buscando tu rostro, subiendo al monte, trayendo madera, Señor, a fin de que pronto este cuerpo, Señor, sea fortalecido, sea levantado y comience la manifestación sobrenatural de estos dones que provienen del cielo, de esto que Jesús con su muerte y en su resurrección, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Así sea hecho, Señor, conforme a tu palabra. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso.